mental y normalmente les pasa a las personas, bueno, hasta donde yo sé, les suele pasar cuando están en el transcurso de un desarrollo, o sea, cuando estás pequeño es que te puede dar, pero no se te diagnostica porque se confunde con la bipolaridad. La esquizofrenia es un trastorno mental que afecta a algunas personas por medio de alucinaciones. Para mí la esquizofrenia es una enfermedad psicológica o mental. Bueno, la esquizofrenia es un problema, es un problema complejo porque se puede manifestar de diferentes formas, aunque la tradicional o lo que se conoce es tener impresiones, imágenes o percepción de situaciones que están en la realidad pero que no están, o sea que solo existen en la mente del sujeto que padece la esquizofrenia. Y normalmente esas apariciones, esas percepciones que no están en la realidad, están ligadas a cierto tipo de paranoia, de persecución, de observación, de sentirse vigilado, etc. Este tipo de problemas. Que de repente tal vez tengan pensamientos diferentes a lo que es la realidad, que escuchan voces tal vez, que tienen alucinaciones, que no pueden dormir bien probablemente. Pues en sí no sé cuáles son exactamente. Alguno podría ser que se sienten perseguidos, como delirio de persecución, tienden a imaginarse cosas que no están pasando realmente. Se vuelven agresivos, les da ganas de atacar a la gente. Síntoma de la persecución, del delirio de persecución, que es paranoia y que no existe ni en el esquizofrénico. Sí puede estar viendo a la persona que lo vigila o incluso conversando con esta, o puede haber situaciones que no existen, pero que él asegura o percibe que son como ciertas. Por lo tanto, le provoca ciertos problemas de conducta porque no puede identificar entre momentos que tienen que ver con la realidad y momentos que no, momentos que lo pueden estar provocando emocionalmente, que le pueden provocar ira o que le pueden provocar tristeza o enojo, no sé. Hay factores que dicen que son hereditarios, que sí, que tenemos predisposición si hay personas, se llama? Ancestros o personas de la familia que si tuvieron esquizofrenia pueden ser, tienen la predisposición de tenerlo. Sin embargo, también hay estudios donde se muestra que al cerebro le falta cierta parte donde genera esta pérdida de realidad. Entonces vienen las alucinaciones, como pueden ser auditivas, como pueden ser visuales. Puede heredar y sin embargo también algún episodio de tu vida o alguna circunstancia fuerte puede llegar a afectar la mente y provocar, no sé, episodios de esquizofrenia. Pues yo creo que sí hay un factor hereditario, pero se detona con el contexto, ¿no? El contexto en el que se desenvuelve la gente. Puede haber detonantes que ocasionan esquizofrenia. Pero pues en la actualidad en cualquier parte los podemos encontrar. En cualquier lugar. Supongo que medicándolos pueden llevar una vida normal y me los imagino en cualquier lugar, en cualquier momento, haciendo, incluso trabajando, estudiando. Yo creo que en algún centro médico o en algún lugar donde los puedan atender, o si no es muy intenso, por así decirlo, pues a lo mejor tratando de hacer vida normal y medicado. Bueno, cuando me mencionan eso, más bien creo que se refieren a otra cosa. Creo que están hablando de una persona que más bien tiene problemas de
de neurosis, es neurasténica más bien, ¿no? Que está excitada y que está inventando cosas tal vez, pero no creo que se refiera a un problema real. El problema real es mucho más serio y en el uso común, en el lenguaje común, solemos de alguna manera insultante o peyorativa decirle eso a personas que no padecen el problema. Yo soy Alberto Romero, tengo 49 años, estudié psicología, ¿sí? Además de haber estudiado psicología como tal, también tengo una especialidad en psicoterapia no convencional e hipnosis ericksoniana. Tengo otra especialidad en intervención primaria contra adicciones y una última especialidad en lealtades invisibles, que es terapia familiar sistémica. Hola, mucho gusto. Yo soy el doctor Ulises Montero Hernández. Soy médico especialista en psiquiatría, adscrito al HGR 251 del IMSS. Hola, sí, tengo la especialidad desde hace 8 años. Bueno, la esquizofrenia como tal es un trastorno mental. Es un trastorno mental que produce ciertos síntomas, aunque como tal no se ha definido completamente bien a bien qué es la esquizofrenia. Como tal, tampoco ningún trastorno mental está totalmente definido. Evidentemente, los especialistas nos basamos en ciertos síntomas para determinar si una persona está padeciendo algún trastorno particular. Bueno, normalmente las personas cuando empiezan a padecer esquizofrenia empiezan a aislarse un poco de la sociedad, es decir, se empiezan a retraer, a veces no participan en las conversaciones. Esos son como los primeros síntomas. Síntomas ya más marcadamente visibles pueden ser delirios, es decir, de pronto las personas empiezan a hablar de cosas que no suceden o que no están pasando, ¿sí? Como si estuvieran inventando historias. También hay personas que refieren que escuchan voces o que ven incluso personas o situaciones que no están, que no existen. Generalmente, cuando el trastorno se muestra más grave, sí empieza a haber esta sintomatología muy marcada. Para que nosotros podamos determinar que es esquizofrenia como tal, tiene que haber un periodo, digamos, en el que están sucediendo frecuentemente este tipo de eventos, porque a veces podríamos pensar que escuchamos voces o algunos otros padecimientos pueden generar que las personas tengan alucinaciones o delirios o escuchen voces, ¿sí? Como por ejemplo los drogadictos, llámese drogas o alcohol, porque el alcohol finalmente también es una droga. Las personas que son adictas a alguna sustancia también pueden tener delirios o alucinaciones, pero estas son causadas por la sustancia, no necesariamente porque padezcan esquizofrenia. Entonces, cuando nosotros tratamos con este tipo de personas, es muy importante identificar si bien son adictos a alguna sustancia o bien están atravesando por un periodo de estrés, porque también el estrés podría provocar que las personas manifiesten ciertos síntomas que podrían confundirse con los síntomas de la esquizofrenia. Existen 4 tipos de esquizofrenia: la esquizofrenia paranoide, la esquizofrenia simple, la esquizofrenia hiperfrénica y la esquizofrenia diferenciada. La más común, la que podemos ver en las películas o en la mayoría de los casos, es la esquizofrenia paranoide, donde los pacientes tienen precisamente ideas delirantes de que los están siguiendo, de que les quieren hacer daño, de que tienen una misión especial. Tienen alucinaciones, son voces dentro de su cabeza que los insultan, que les dicen que hagan cosas o que están como describiendo lo que hacen en el día a día. La esquizofrenia simple no tiene alucinaciones, no tiene ideas delirantes, pero sí tienen un retraimiento social muy importante. La indiferenciada y la no especificada ya serían otros síntomas que no quisiera explicarles para no confundirles. Sí, en muchos casos ha habido pacientes que trascienden la enfermedad. Ha habido varios casos donde los pacientes aprenden a ser funcionales nuevamente y poco a poco empiezan a equilibrar su química orgánica. Entonces el cuerpo empieza a responder de manera adecuada e incluso dejan de tomar los medicamentos. Y hay algunos otros que también
su enfermedad empieza a ser tratable y durante mucho tiempo pueden estar estables en sus padecimientos, y con el tiempo también empiezan a trascender los síntomas o el padecimiento. Inicialmente no. En las etapas iniciales de la esquizofrenia, que es entre los 15, 18 años, 20 años en las mujeres, los pacientes no saben qué les pasa. De repente empiezan a percibir dos realidades. Una que se crea dentro de su cabeza, pero que ellos no pueden diferenciar de lo real, y las voces. En este momento los pacientes se angustian mucho y generalmente empiezan con consumo de sustancias, y ya ahí nos hacen muchos ruidos el diagnóstico. Cuando un paciente es diagnosticado y bien tratado, una vez que está controlada la esquizofrenia y que se le ha brindado la información a sus familiares y al paciente, el paciente está perfectamente consciente de que es una enfermedad. Inclusive, cuando empiezan a recaer, ellos mismos solitos dicen, doctor, yo empecé a escuchar voces, pero ya sé que son de mi enfermedad, hay algo malo en mi tratamiento o modifícalo porque estoy recayendo. Para mí, la esquizofrenia es vivir en otra realidad, es como estar en un mundo diferente al de ustedes, y pues es algo que no está bien porque se siente extraño. Pues aproximadamente como a los 12 años hubo una ocasión en que escuchaba como una persona me insultaba y yo iba en el camino a la escuela, pero después entendí que eso no había sido real, que era pues producto de mi imaginación, y fue cuando me detectaron los ataques psicóticos y pues ahí empezó todo. Realmente mi familia no lo sabe a ciencia cierta, simplemente saben que sufro de nervios, pero yo no quiero que se enteren porque no quiero hacerlos sufrir, entonces únicamente trato de alejarlos para que no se den cuenta que tengo esquizofrenia. No, realmente no, porque pienso que todas las personas son peligrosas y no por tener una enfermedad eres más o menos peligrosa que otra. Y simplemente no creo ser peligrosa porque pues realmente estoy como muy distante en mis pensamientos de este mundo, entonces no creo significar algún peligro hacia la sociedad. No me siento discriminada porque pues al fin y al cabo no llevo un letrero que diga tengo esquizofrenia. Simplemente la gente no lo sabe y la única que lo sabe soy yo. Bueno, y ustedes ahora.